¿Cómo le va? Hola Carlos, buenas tardes, un placer en saludarlo. Muchas gracias, igualmente. Bueno, en el cierre de nuestro programa de hoy, histórica votación en el Senado, porque con votos del kirchnerismo, la UCR y el PRO, la Cámara Alta volteó el DNU que otorgó fondos millonarios a la nueva CIDE para gastos reservados. Es la primera vez en la historia que el Congreso rechaza un decreto de necesidad de urgencia. Además, aprobó el financiamiento universitario y se avanzó con la boleta única. Esto ya se sabía, pero finalmente creo que esto va a ser vetado también, ¿no? Sí, es en ese sentido, como usted lo dice, una votación que hace historia en el sentido de que por primera vez un presidente no logra que un decreto de necesidad y urgencia sea, digamos, sostenido, no digo ratificado, pero sí sostenido por el Poder Legislativo, sí, lo que demuestra fundamentalmente, que hay una crisis política en el país, en la República Argentina. Hay una especie de enfrentamiento entre el presidente, el Poder Ejecutivo y el Parlamento, el Congreso, así que, bueno, vamos a ver cómo repercute esta especie de derrota del gobierno en el Parlamento, cómo repercute en las esferas económicas, porque por supuesto la oposición con esto está demostrando que tiene la capacidad de poder condicionar determinadas políticas del gobierno. Así que vamos a ver cómo reaccionan los mercados frente a esta noticia, Carlos. Claro, y justo cuando había cierto oxígeno en la Argentina, después que el Fondo Monetario le dio de baja a Valdés, el hombre que estaba en el Fondo Monetario, chileno él, y que bueno, de esta manera el gobierno vuelve a tomar cierto oxígeno, como digo, para procurar los objetivos que tienen que ver finalmente con dinero fresco, ¿no? Sí, es evidente que el gobierno, al haber encarado un ajuste tan grande, que es el más grande que se conozca en la Argentina por lo menos, no sé si en el mundo, pero en la Argentina por lo menos sí, es evidente que, bueno, ese ajuste lleva consigo una serie de costos políticos, y esos costos políticos van a ser aprovechados por la oposición. Es decir, lo que nos está demostrando este nuevo escenario es que en la cabeza de todas las fuerzas políticas ya está jugándose la elección de medio término del año que viene. Es decir, este condicionamiento, este rechazo histórico a un DNU de un presidente argentino por un Congreso que, por otro lado, en su gran mayoría, todos estos legisladores que hoy han decidido rechazar el DNU del Poder Ejecutivo del presidente Milei, son los mismos que llevan históricamente ocupando bancas en el Senado, y que hay muchísimos, por ejemplo, decretos de necesidad y urgencia de Néstor Kirchner, de Cristina, de Macri y de Alberto Fernández, que ni siquiera han sido tratados jamás por el Congreso, que nos está demostrando evidentemente esta actitud del Parlamento, que tiene obviamente a las claras una intencionalidad política de condicionar al gobierno, y es evidente que el gobierno está pagando, por supuesto, los costos políticos que ha decidido asumir el gobierno por este ajuste que ha emprendido tan grande, porque bueno, con lo que tiene que ver con el aumento de los jubilados y con el presupuesto universitario, obviamente la oposición hace causa común y trata de contrastar este ajuste que lleva adelante el gobierno con estos sectores, con, en definitiva, el ajuste que pretende, los fondos que pretendía emplear y derivar hacia la CIDE. Entonces vemos acá que la oposición también le está marcando claramente la cancha al gobierno y está, bueno, impulsando una serie de políticas que tienen con la sola finalidad, o la única finalidad, de confrontar al Poder Ejecutivo, al presidente, al gobierno de Milei con ciertos sectores de la sociedad. Es decir, evidentemente esta especie de impulso de aumentos jubilatorios y de la aprobación del presupuesto universitario tienen la finalidad, por supuesto,
de marcar una agenda en donde el gobierno se vea en la obligación de enfrentarse a determinados sectores sociales para restarle en definitiva legitimidad. Vamos a ver ahora qué es lo que sucede si estas, digamos, estas medidas del gobierno que son impopulares y que el gobierno ha decidido asumirlas, terminan en definitiva volcando al electorado hacia el kirchnerismo o hacia alguna otra fuerza, porque yo ya le he dado mi opinión que desde mi punto de vista lo que observan los agentes económicos y lo que observa el mercado es que el fracaso de las políticas impulsadas por el gobierno nacional son en definitiva vistas por la comunidad internacional y por los agentes y actores económicos como una posibilidad de retorno al poder del kirchnerismo. Es decir, nadie está viendo lo que pretende ver el PRO o lo que pretende ver el radicalismo sobre que, digamos, una caída de la popularidad o del acompañamiento del apoyo de la sociedad hacia Javier Milei significaría una posibilidad de que el PRO o de que el radicalismo o los ex Juntos por el Cambio puedan capitalizar en definitiva estas especies de derrotas del gobierno. Creo que todos los actores económicos y los analistas políticos vemos que una caída del apoyo del presidente va a redundar directamente hacia, digamos, el capital político del kirchnerismo y del peronismo. Claro que sí. Nuestro columnista Martín Zuleta, acá en el resumen de noticias por Radio Alas y Radio Cadena Vida, 95.3. Martín, muchísimas gracias por estos minutos. Carlos, saludos a ustedes, buen fin de semana. Gracias. Bueno, como lo decíamos, ¿no? Hablábamos justamente de este Rodrigo Valdés, que de chileno, integrante del Fondo Monetario, del directorio. Bueno, ha sido eyectado y bueno, toda la prensa internacional hace foco ahí porque se acelera la llegada de un acuerdo corto